El traspaso de Kawhi Leonard a los Toronto Raptors podría no darse debido a toda la situación y a todo el caso Aspiration. Hoy, en este vídeo, voy a analizar cuál es la situación, qué es lo que puede pasar y sobre todo a atender lo que dicen las reglas de la NBA. Bienvenidos a Club CBA. Mi nombre es Sergio Rabinal, este es mi canal de YouTube, soy comentarista NBA en Prime Video y si te gusta lo que hago, déjame un like, suscríbete y un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Vamos a hablar del tema de Kawhi Leonard, del tema de Aspiration y de su traspaso, por el momento pausado, a los Toronto Raptors. Y es que hace apenas unos días saltó la noticia de que el conjunto canadiense había decidido poner en pausa el intercambio que iba a llevar a Kawhi Leonard a los Toronto Raptors para una segunda etapa y a Los Ángeles Clippers a Brandon Ingram, Grady Dick y varias rondas de draft. Esa operación el pasado 30 de junio era luz verde, habíamos tenido ya la confirmación por parte de todas las fuentes y de que ya se había hecho incluso oficial posteriormente, pero el pasado 9 de julio la cosa se complica. Toronto envía un comunicado a todos los medios de comunicación donde informa que paralizan el traspaso por los siguientes motivos. La oficina de la NBA nos informó que, como resultado de la investigación en curso que involucra a los Clippers, asumiríamos el riesgo de que cualquier posible resultado de dicha investigación afectase a Kawhi. En vista de esto, esperaremos hasta que la investigación de la liga concluya. Esto ha hecho despertar de nuevo todo el tema, toda la rumorología respecto de la cuestión de Aspiration. Luego os explicaré, para los que no estéis muy informados, sobre qué es lo que ocurrió con el tema de Aspiration, qué es eso de Aspiration y por qué puede acabar afectando a la llegada de Kawhi Leonard a los Toronto Raptors. Diferentes fuentes en la NBA han informado que ya el pasado 30 de junio dijeron a los Toronto Raptors que había un riesgo importante de consecuencias para ellos, así como para Kawhi Leonard, en caso de que la investigación resultase adversa para el jugador y, en consecuencia, para los Ángeles Clippers. Pero los canadienses, los Toronto Raptors, no le dieron importancia a este aviso por parte de la NBA. Cuando se lo recordaron el pasado 9 de julio, ahí fue donde ya sí pausaron el traspaso. Además, ESPN reportó el pasado 5 de junio que la NBA se había reunido con Kawhi y con su tío, Dennis Robertson, ya famoso por todas sus actuaciones y por su manera de operar fuera de las reglas y los márgenes que establece la NBA dentro del convenio colectivo, es decir, del CBA. Bien, vamos a explicar rápidamente qué es eso del caso Aspiration, porque es uno de estos tantos casos que suceden alrededor de la NBA que no tienen tanto que ver con lo que acontece en la cancha, pero que sí que tiene una influencia real sobre el juego. Bien, Aspiration, o mejor dicho, antes de empezar, el caso Aspiration fue revelado por Pablo Torre en su podcast Pablo Torre Finds Out, que os lo recomiendo encarecidamente. Es un podcast de investigación de periodística desde el punto de vista del deporte, desvela importantes cosas, siempre normalmente tiene episodios de gran calidad y siempre trae temas o invitados realmente enriquecedores para un contexto como es este del deporte. Y bien, Aspiration era una empresa de estas de sostenibilidad afincada en el estado de California que se dedicaba a recaudar dinero para plantar árboles y convertirlo en créditos de carbono. Una de estas cosas de las grandes empresas que sirven para no pagar tantos impuestos o no pagar tantas multas por todo lo que contaminan y por sus efectos adversos para el medio ambiente. Bien, el pasado mes de octubre de 2025 se detuvo a su fundador por defraudar a inversores y a bancos por valor de 248 millones de dólares. Aspiration infló las cifras de ingresos a través de sociedades pantalla y de empresas ya del propio dueño de Sandberg, y este fundador fue condenado posteriormente, unos meses después de aquello, a 14 años de prisión. Según la investigación de Pablo Torre, los Clippers llegaron a un acuerdo de patrocinio con Aspiration por un valor de 300 millones de dólares y más de 20
temporadas de duración de dicho contrato. Steve Ballmer, el socio mayoritario y dueño en última instancia de Los Ángeles Clippers, invirtió de su bolsillo $50 millones en Aspiration en septiembre de 2021 y en marzo de 2023 invertiría otros $10 millones. 6 meses después de la primera inversión de Steve Ballmer en septiembre de 2021, Kawhi Leonard firmó un acuerdo de patrocinio con Aspiration por valor de $28 millones, donde se incluía una cláusula en la cual no tenía que aparecer en ninguna intervención de tipo publicitario. Es decir, Kawhi firmó un acuerdo de patrocinio que incluía no tener que hacer nada a cambio de ese patrocinio, es decir, simplemente llevarse el dinero directamente a su cuenta, lo cual es ya notablemente extraño para una empresa, darle dinero a alguien para que sea la imagen de tu marca, por decirlo de alguna manera, y que no tenga que hacer no tenga ninguna contrapartida en términos de exposición ni de spots o de cualquier tipo de campaña. Bien. Paralelamente a esto, bueno, esto, para que nos hagamos una idea, es la llave o es el punto más importante para poder demostrar o no que hubo salary cap circumvention, que es decir, en cristiano, darle dinero a alguien por debajo de la mesa para superar o para obviar el límite salarial. Es decir, que alguien cobre en especie algo, bueno, en especie no, mejor dicho, que alguien cobre un dinero extra además de su salario y que sale directamente de las manos del dueño. Esto lo probaría Pablo Torre a través de diferentes correos electrónicos que venían directamente de la empresa Aspiration, de los propios Clippers, es decir, tiene una enorme batería de información, de fuentes y de hechos casi probados, porque esto evidentemente no tiene ninguna validez legal fuera del caso de la NBA porque no han incurrido en ningún tipo de delito, pero sí que han potencialmente incumplido las normas del convenio colectivo de la NBA. Bien, paralelamente a todo esto, Kawhi Leonard registró la empresa KL2 Aspire Enterprises, lo cual es bastante curioso y llamativo, solamente sea por el nombre de que lleve Aspire Enterprises y el acrónimo de Kawhi Leonard y el número 2. Por otro lado, una fuente de Pablo Torre afirmó que el acuerdo de patrocinio de Kawhi Leonard tenía como objetivo eludir el límite salarial y cito. Además, hay una gran lista de correos electrónicos, de documentos, de diferentes informaciones donde la gente de Aspiration habla del tema de Kawhi con total normalidad y del atraso de los pagos y de que hay gente del entorno de Kawhi Leonard que está llamando para, oye, me falta el dinero que hemos acordado y que a mi cliente o a mi sobrino en este caso no le está llegando. Esto ha generado desde el pasado mes de septiembre de 2025 un gran revuelo, porque es una investigación que con tanta información encima de la mesa, con tantas miguitas de pan que ir siguiendo y que todo acaba conduciendo hacia la misma conclusión, que es los Clippers pagaron a Aspiration para que Aspiration pagase posteriormente a Kawhi Leonard por un contrato de patrocinio donde incluía que no tenía que hacer nada a cambio de recibir ese dinero y en consecuencia esto es superar los propios márgenes del límite salarial para que éste reciba dinero. Esto nos ha llevado a una investigación que se está demorando demasiado en el tiempo. Es bastante evidente que hubo una situación de salary cap circumvention y la NBA está llevando a cabo una investigación que se ha demorado durante los últimos casi 10 meses de calendario natural, lo cual ha llevado a los Clippers a seguir su vida, es decir, oye, quiero mover a Kawhi Leonard. Los Toronto Raptors decidieron hacerse con el ya exjugador, o bueno, potencialmente exjugador de Los Ángeles Clippers, y a cambio firmaron también o acordaron verbalmente una extensión de contrato por el máximo, la cual ahora mismo también está en pausa, ya que si no se lleva a cabo el traspaso, esta operación volvería todo a su situación original. Grady Dick y Brandon Ingram a Toronto y Kawhi Leonard retornaría a Los Ángeles Clippers. Bien, vamos a hablar un poco de lo que dicen las normas, de lo que dice el convenio colectivo, el CBA. Esto, todo lo que es la película que os estoy contando, está regulado dentro del artículo número 13 del convenio colectivo, conocido, como decía antes, como Salary Cap Circumvention, que consiste en lo siguiente, y cito ese artículo número 13. Un equipo llega a un acuerdo secreto con un jugador para pagarle más dinero o proporcionarle una compensación no reflejada en el contrato con el fin de eludir el límite salarial, lo cual se considera una violación grave del mismo. ¿Qué consecuencias podría tener para Los Ángeles Clippers en caso de que hubiesen continuado con el traspaso a los Toronto Raptors y también
para Kawhi Leonard dicha situación de salary cap circumvention? Lo primero, una multa de hasta 7,5 millones de dólares para la franquicia, la pérdida de elecciones de draft, evidentemente, para los Clippers, la anulación del contrato y la posibilidad de sanción al jugador si participó en la infracción, la suspensión del personal implicado y la devolución de los beneficios obtenidos ilícitamente, y si procede, la prohibición de volver a contratar de esa franquicia a dicho jugador, en este caso de que Kawhi Leonard volviese a Los Ángeles Clippers. Bien, ¿qué puede pasar? He explicado esto rápidamente, la parte más legal, más aburrida de todo esto, pero es la que rige en última instancia las relaciones laborales dentro de la NBA. Bien, según el convenio colectivo, el traspaso se ha paralizado porque las consecuencias las podría acabar pagando Toronto Raptors. En este caso, el CBA recoge que los Raptors puedan ser sancionados automáticamente por haber adquirido a Kawhi Leonard. Por otro lado, el contrato con los Raptors quedaría completamente anulado, no solamente el de la extensión, sino en caso de que hubiesen continuado con la operación y se determinase posteriormente que hubo salary cap circumvention, de tal manera que esos 50 millones que creo que cobra Kawhi Leonard en esta próxima temporada quedarían eliminados y sería, pues evidentemente Toronto quien tendría que pagar el pato porque quedaría anulado ese contrato y Kawhi Leonard pasaría a ser agente libre. Por otro lado, o bien el traspaso quedaría automáticamente rescindido por descubrirse posteriormente la infracción de los Clippers, o bien se anula, como hemos visto ahora mismo, este traspaso. La realidad de lo que puede pasar es que estamos ahora mismo en un territorio desconocido. Solamente ha habido una situación clara de salary cap circumvention que se haya podido demostrar en toda la historia de la NBA, y fue la de Joe Smith y los Minnesota Timberwolves a principios de este siglo XXI. Eso se resolvió con la rescisión del contrato que tenían, o que habían llegado a un acuerdo los Timberwolves y Joe Smith, y una sanción en forma de capital de draft, además de económica, para la franquicia de Minneapolis. Pero esto es realmente más grave, realmente más complejo que todo aquello que ocurrió, porque en esa situación fue simplemente un acuerdo bastante más parecido a lo que hemos visto con Gary Trent Jr. y los Milwaukee Bucks, es decir, firmar por el mínimo, firmar un segundo contrato por el mínimo y luego ya posteriormente con los early bird rights ampliar por mucho más dinero el acuerdo con ese jugador. Lo que estamos viendo aquí es que se han utilizado sociedades pantalla, se han utilizado empresas terceras y ese dinero ha salido de la cuenta del dueño a una segunda empresa para que ésta pague a un jugador en forma de patrocinio, pero que nunca haya habido un patrocinio como tal. Esto, insisto, no es ningún delito de acuerdo a la legislación estadounidense. Sí, en la parte del fraude y del defraudar impuestos de Aspiration, pero sí que puede incurrir en una infracción grave dentro de lo que son las normas de la NBA. Bien, los Clippers, yo esto lo tengo prácticamente claro, que los Clippers van a ser sancionados económica y deportivamente. Lo más normal es que pierdan X número de rondas y que se les sancione desde el punto deportivo, además de por la potencial sanción económica que digo, con la incapacidad para poder utilizar diferentes herramientas de cara al mercado. La excepción de nivel medio, la excepción bianual o cualquier tipo de este tipo de herramientas que utilizan los equipos para poder firmar a agentes libres. Esto no se produjo durante el contrato que firmaron en 2019, pero sí durante la extensión del mismo en el año 2021. Y hay tres escenarios, ¿vale? Vamos a hablar del peor al mejor y el intermedio entre todos los que tenemos. El peor de los casos, en general para Kawhi, para los Raptors y para los Clippers, sería una sanción para el conjunto angelino. El traspaso quedaría completamente anulado. El contrato de Kawhi Leonard también eliminado. Y una sanción para el jugador de toda una temporada por haber formado parte de este salary cap circumvention. Por otro lado, Toronto volvería a tener a Grady Dick y Brandon Ingram después de que ya les hayan traspasado, lo cual generaría una situación realmente extraña y difícil para poder gestionar al interno del equipo. Una situación intermedia entre lo más crítico y lo más positivo para todas las partes sería una sanción a Los Ángeles Clippers, la que decía desde un punto de vista deportivo y desde un punto de vista económico, una sanción para Kawhi, 20, 25, 30, 40, X número de partidos. El CBA no determina cuánto puede ser el máximo ni el mínimo que le pueden imponer, pero sí que es cierto que la NBA puede intervenir o el comisionado más bien puede intervenir y poner una multa por haber dañado la imagen de la competición. Y el
traspaso en este escenario más intermedio seguiría adelante. Y en el mejor de los casos, tanto para los Clippers como para los Raptors, sería una sanción de tipo económico o deportivo para Los Ángeles Clippers y el traspaso continúa sin ningún tipo de sanción para Kawhi Leonard. Bien, vamos con algunas conclusiones de lo que, sobre todo de lo que creo que puede ocurrir en esta situación. Creo que puede haber una sanción a Los Ángeles Clippers, como decía antes, que le pongan una sanción de X número de rondas, de primera, de segunda, que no tengan su MLE, su excepción bianual, que aunque tengan espacio salarial o que puedan abrir espacio salarial, se les castigue sin esa posibilidad y que al mismo tiempo estén bajo la lupa de cara a poder firmar grandes agentes libres. Creo que tendrán también la prohibición de que Kawhi Leonard vuelva a firmar con Los Ángeles Clippers en caso de que en un futuro pueda ser agente libre sin restricciones. Y esto, yo creo que otro escenario es que pueda haber una multa económica a Kawhi Leonard, que tenga que devolver parte de ese dinero que haya recibido de manera fraudulenta o por debajo de la mesa por ese acuerdo con Aspiration, y quizá una sanción de tipo deportiva por una cuestión de maquillaje de entre 10, 15, 20 partidos de fase regular, que, como os decía, esto está recogido dentro del convenio colectivo y dice lo siguiente, o el comisionado se guarda la posibilidad de sancionar a alguien por la preservación de la integridad o la confianza pública en el juego. Pero yo creo que en última instancia el traspaso entre los Raptors y los Clippers va a seguir adelante. Bien, mañana martes 14 de julio, va a celebrarse la Junta de Gobernadores de la NBA. Esto es la reunión de todos los dueños de cierre de temporada, donde llegan o se hacen diferentes votaciones. Probablemente veamos más información respecto de la expansión de la temporada 28-29 entre Seattle y Las Vegas. Se anunciarán más medidas o más pasos adelante también en la cuestión de la NBA en Europa, y probablemente se anuncie finalmente la resolución del caso Kawhi Leonard Aspiration. No sería la primera vez donde se hace un anuncio de este estilo durante el verano. Ocurrió también con el caso Tim Donahue, con el caso del árbitro que apostó en partidos durante el inicio del siglo XXI, que se anunció la sanción y en general se anunció la resolución de todo esto durante el verano. También ocurrió cuando se presentó el informe Pedowitz durante el verano, creo que fue de 2009. Así que es bastante probable que mañana martes tengamos finalmente la resolución del caso Aspiration, que ha durado muchísimo más de lo que debería haberse extendido en el tiempo por toda la información que teníamos encima de la mesa y sobre todo por lo evidente que resulta con todos los datos, con todos los informes, con todas las pruebas de que ha habido un salary cap circumvention por parte de Los Ángeles Clippers para poder retener a Kawhi Leonard y pagarle un dinero por encima del límite salarial. Esta es una de las investigaciones más importantes de la historia de la NBA. Y no es una exageración, porque superar los límites del salary cap para poder firmar o retener a un jugador significa pasarte todas las reglas que rigen la NBA. El status quo de que todos operan bajo el mismo umbral con las mismas normas. Y puede parecer una tontería, pero lo que han realizado los Clippers puede significar un antes y un después, y quizá la consecuencia de esto lo estemos viendo ahora ya con ese extraño contrato de Gary Trent Jr. con los Milwaukee Bucks. Así que bueno, hasta aquí este vídeo. Quería dedicárselo ahora porque en los últimos días no he podido por el calor y diferentes cuestiones, así que quería centrarme hoy en hablar un poquito de Kawhi Leonard, del caso de los Clippers, explicar un poco qué es lo que dicen las normas y todo lo que puede acabar sucediendo. Así que espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que os habéis estado uniendo al canal en los últimos días. Me gusta un montón ver a tanta gente uniéndose al proyecto que he montado hace apenas 13 días y que está creciendo tanto en estas últimas semanas. Y si te gusta lo que hago, pues oye, lo tienes muy fácil. Déjame un like, suscríbete y un comentario con tu opinión de lo que crees que puede pasar con Kawhi Leonard y el tema Aspiration. Así que yo me despido, mi nombre es Sergio Rabinal, este es mi canal, Club CBA, y nos vemos en el próximo contenido. Un saludo y hasta la próxima, chao.